Hola nuevamente, les saluda Ricardo Caraccioli. Esta vez les voy a hablar del convertidor DC-DC reductor. Un convertidor reductor es aquel que tiene una entrada y una salida DC y va desde un voltaje alto a un voltaje bajo, por ejemplo, de 12 a 5 voltios. Otro ejemplo sería de 24 a 12 voltios. Existen diversas formas de hacer una reducción de DC a DC. Una sería hacer un regulador tipo serie o utilizar un regulador monolítico de la serie 78XX o 79XX si es voltaje negativo. Y la otra sería hacerlo conmutado, dentro de la que destacan las PWM. Utilizando un simulador podemos ver qué pasa si utilizo un regulador tipo serie, con un ejemplo concreto. Aquí tengo un reductor de 12 a 5 voltios, utilizando un LM7805CT. Podemos notar que el voltaje de salida es 4.995 y este está en una resistencia de 5 ohmios. Por lo tanto, esta resistencia está consumiendo 4.99 watts. Si revisamos la entrada, en la entrada hay 12 voltios DC y la corriente medida es 1.004 amperios. ¿Qué significa esto? Que la potencia de entrada es 12.048 watts. Podemos notar que la eficiencia de estos reguladores es muy baja y anda en este caso específico en un 41.41%. Para su contraparte, que son los reguladores conmutados PWM, si estos están bien diseñados, la eficiencia es mayor al 85%. Un convertidor DC-DC reductor conmutado consta de las siguientes partes: voltaje de entrada denominado en este caso Bs, el voltaje de salida en este caso V sub O, el conmutador que consiste en un transistor ya sea MOSFET junto con un diodo, pero que lo veremos más adelante. Aquí se representa con un interruptor de dos posiciones, la posición A y la posición B. ¿Por qué dos posiciones? Porque este debe ser capaz de generarme una onda cuadrada. Y para generar una onda cuadrada debe haber un estado de voltaje y un estado cero. El estado cero es tierra y no abierto. No es lo mismo abierto que tierra. Luego, esa onda cuadrada entra a un filtro LC que junto con la resistencia de carga forman un filtro pasabajos. Y obviamente ese filtro está constituido por una bobina, un capacitor y la resistencia de carga. Acá podemos ver un ejemplo de cómo se podría hacer ese conmutador. Podemos ver aquí el voltaje de entrada, V sub S. Tenemos el voltaje de salida, que en este caso es el que va a la carga. Esto sería una resistencia. El filtro, que es el inductor y el capacitor. Y aquí el conmutador, pero en el conmutador vemos que en este ejemplo está sustituido por dos MOSFET. Uno que conmuta hacia arriba y otro que conmuta hacia abajo, hacia tierra. Obviamente esto se hace en diferentes tiempos. Se puede ver aquí en el driver que este es un buffer y que este es una NOT, de forma que no están activadas las puertas al mismo tiempo, haciendo la función del interruptor de dos posiciones. Como vimos anteriormente, existen dos conmutadores en el reductor. Sin embargo, el conmutador hacia abajo también se puede hacer a través de un diodo y esta es la forma más habitual y más simple de hacerlo. Y el conmutador hacia arriba sería de repente un BJT, un MOSFET o un IGBT, dependiendo qué es lo que tú quieres en tu diseño. Podemos ver acá el filtro siempre y la resistencia de carga que también es parte del filtro y a la vez es el objetivo que queremos energizar. Este conmutador está controlado por una señal llamada PWM o modulación de ancho de pulso en español. ¿En qué consiste la modulación de ancho de pulso? Consiste en hacer variar el ancho de pulso de una onda cuadrada sin cambiar su periodo, de forma que obtengas un voltaje promedio controlado. O sea, el voltaje promedio depende del ancho de pulso de la onda cuadrada. Este puede ser desde un 100%
hasta un 0%. Existen dos modos de funcionamiento de un convertidor DC-DC, el modo continuo y el modo discontinuo. En el modo continuo, la corriente a través del inductor nunca llega a cero durante un ciclo de conmutación. Esto significa que incluso durante la parte apagada del ciclo, cuando el interruptor está abierto, todavía hay corriente fluyendo en el circuito. Es decir, la energía almacenada en el inductor se transfiere de manera continua a la carga. Esto presenta ventajas y desventajas. Las ventajas son menores picos de corriente, menor rizado en la corriente de salida o variación en la corriente de salida y generalmente mejor desempeño para cargas pesadas. Dentro de las desventajas del modo continuo es que el diseño del inductor o el cálculo del inductor que resulta es más grande y el control puede ser más complejo. También existe el modo discontinuo. En el modo discontinuo la corriente en el inductor llega a cero durante parte del ciclo de conmutación. En este caso, durante una parte del ciclo de conmutación el inductor se descarga completamente y no hay corriente fluyendo por un periodo de tiempo. Las ventajas de este son que el inductor resultante es más pequeño, menor complejidad en el control, puede ser más eficiente en cargas ligeras, pero las desventajas son que hay mayor variación en la corriente y voltaje de salida o el voltaje rizado, mayor estrés sobre los componentes y un control de conmutación más preciso. En esta presentación me concentraré en el modo de conducción continuo, ya que es el más usado. Aquí podemos ver un ejemplo del libro de Hart, en donde ya después del análisis él llega a las siguientes conclusiones para un diseño como el que vemos en el diagrama. El voltaje de salida debe ser igual al voltaje de entrada por el ciclo de trabajo de la onda cuadrada que está generando la conmutación. O sea, el ciclo de trabajo de la PWM es D. La inductancia mínima para este diseño es 1 menos el ciclo de trabajo por la resistencia en el numerador y en el denominador dos veces la frecuencia. ¿Qué frecuencia? Recordemos que al ser esto una onda cuadrada es una señal que tiene frecuencia. ¿De qué dependerá la frecuencia? La frecuencia dependerá de la naturaleza de la carga que se quiera alimentar, de los componentes que se están usando y del diseño propuesto en ingeniería para este tipo de conmutador. Una frecuencia estándar específica podría ser arriba de los 25 kHz y abajo tal vez de los 500 kHz. O sea, entre 25 kHz y 500 kHz. Eso no significa que no pueda haber otros rangos. Lo que pasa es que abajo de los 20 kHz recordemos que entramos a un rango audible y se podría escuchar la oscilación. Y frecuencias muy altas también estaríamos llegando a los límites de los componentes, por ejemplo la reluctancia del inductor también tiene un límite de frecuencia, o sea responde en frecuencia. La respuesta en frecuencia va a ser trascendental en elegir la frecuencia. Para términos prácticos podríamos elegir una frecuencia de 100 kHz en la mayoría de los casos, ¿no? Y lo otro es la relación del voltaje salida, la variación del voltaje salida con respecto al voltaje salida, o sea, delta V sub O sobre V sub O, que es 1 menos el ciclo de trabajo entre, en el denominador, 8 veces el inductor por el capacitor por la frecuencia elevada al cuadrado. Ejemplo, diseño un convertidor BOC con las siguientes condiciones. El voltaje de entrada 12 voltios, el voltaje de salida 5 voltios. La potencia de salida, o sea, lo que va a absorber la carga, 25 watts. La frecuencia de la PWM 100 kHz y la variación de voltaje de salida con respecto al voltaje de salida del 1%. Bien, queremos calcular los componentes del reductor. Empezamos por encontrar la resistencia. La resistencia se define como voltaje al cuadrado entre potencia y el voltaje es 5 voltios, por lo tanto será 25 entre 25 watts, ya que queremos que la salida sea 25 watts y esto da un ohmio, una resistencia bastante baja, ¿no? Luego calculamos el ciclo de trabajo. El ciclo de trabajo se define como voltaje salida entre voltaje de entrada,
Como vamos de 12 a 5, entonces sería 5 entre 12, que da 0.4167. Hay que tener cuidado aquí en ser lo más preciso con las cifras que se pueda. Luego la inductancia mínima, de acuerdo al libro que estamos usando, porque esto les aclaro que puede variar entre diferentes textos. La inductancia mínima nos da 2.917 microhenrios, utilizando la fórmula que se dedujo en el libro y que puse en la diapositiva anterior. Luego tenemos que aquí un criterio bastante empírico, de acuerdo a ciertos experimentos que he hecho, que no es conveniente poner la L mínima porque está al margen de el modo continuo y modo discontinuo. Entonces mejor pongámosle un valor margen que sea de 2 veces la L mínima, la L digamos que vamos a utilizar. La L que vamos a usar sería entonces, por criterio empírico, 2 veces la L mínima. Nos daría el doble de 2.917, que sería 5.834 microhenrios. Luego tenemos el capacitor. Como ya nos dieron cuánto queremos que sea la variación del voltaje de salida respecto al voltaje de salida, que era del 1%, o sea, 0.01, esto nos da 1249.79 microfaradios. Ya el circuito propuesto nos quedaría así. Aquí ya puse un transistor MOSFET de enriquecimiento canal N. Elegí un IRF 1310 debido a la corriente de salida. ¿Verdad? La corriente de salida para este circuito es 5 voltios entre 1 ohmio y 5 amperios. Quiere decir que tanto este diodo como el transistor por lo menos deberían de poder resistir 5 amperios, aunque en la entrada no hay 5 amperios, ¿no? Pero por lo menos deben de andar en esos rangos. Y para lo cual elegí un diodo Schottky, ya que es de alta velocidad, un MBR 1060, como el diodo del convertidor DC-DC, y un IRF 1310 como el conmutador, que es repito, un MOSFET de enriquecimiento canal N. Lo que voy a hacer, lo siguiente será simular. Para ello estoy poniendo un generador de funciones, creando la onda cuadrada. Claro, tengo que hacerle un offset a esa onda cuadrada porque estoy poniendo un generador de funciones. Y el osciloscopio para ver cómo se comporta la salida. Y estoy poniendo el inductor de 6 micros, no nos daba eso, pero redondeado, digamos, cercano, pues un poquito mayor, 6 micros. Y el capacitor igual, puse uno de 1300 microfaradios, un poquito más grande que el calculado, para ver si es cierto que nos da los 5 voltios en la carga de un ohmio que queremos. Acá estamos ya en el simulador. Estamos usando el simulador Multisim 2014. Y lo que haremos es entonces inyectar una onda cuadrada. Aquí tiene una amplitud de 10 voltios pico, pero tiene un offset de 10. ¿Qué significa eso? Que estoy poniendo toda la onda cuadrada arriba de cero, porque es que el problema de este generador de funciones es que me da una onda simétrica, o sea, con valor negativo y valor positivo. Entonces cuando te digo voltaje pico es 10 hacia arriba y 10 hacia abajo, o sea, son 20 voltios pico pico. Entonces lo que estoy haciendo es poniendo que la señal excursione desde 10 hasta 20 y de 20 a 0. O sea, para asegurarse el disparo del IRF 1310, o sea, estoy asegurándome que se dispare realmente, que no quede medio conmutado, sino que quede totalmente conmutado con el voltaje threshold o el voltaje de umbral entre puerta y surtidor, que no sea el mínimo para la corriente que requiero. O sea, asegurándome la conmutación, en pocas palabras. Y veamos qué pasa en el osciloscopio cuando ya empiezo a generar la señal. Vamos, aquí pueden ver ahí que hubo un estado transitorio y ya la señal se empieza a estabilizar, ¿no? Ahí estoy viendo el osciloscopio. Si yo miro el voltaje de salida, anda en 4.720. Voy a poner aquí un segundo medidor aquí. 4.720 voltios. Pueden ver ahí 4.700, ya que un cuadro de estos es 5. Está en 5 división y 20 microsegundos división. Recordemos que el generador de funciones está a 100 kHz, que era la frecuencia
que íbamos a usar de la PWM y que el ciclo de trabajo aquí no lo puedo poner con precisión, lo puse al 42%, nos da un poquito mayor, ¿verdad? Al 42%. Si lo pongo, por ejemplo, al 43%, obviamente va a mejorar el voltaje, ¿no? Por ejemplo, si aquí subo a 43%, que la onda cuadrada esté un 43% encendida, un 43% apagada, vemos que el voltaje sube a 4.8, que es muy bueno, no es perfecto. No es perfecto, pero es muy bueno, ¿verdad? Ya que nosotros queríamos 5, pero esa resistencia es bastante baja y está consumiendo 5 amperios. Otra pregunta que se viene a la mente es cuánta corriente está entregando aquí, digamos, la fuente de 12 voltios. Obviamente esto es variable porque al estar conmutando la corriente no se estabiliza, ¿no? Pero RMS anda por 3.37 amperios, me dice aquí. DC anda por 2.13 amperios. En realidad debería ser inversa, ¿verdad? Si el voltaje de salida es 5 y la entrada es 12, la corriente debería ser al revés. Asumiendo que no hubiera pérdidas energéticas, que es falso, ¿no? La corriente debería ser al revés, ¿verdad? O sea, debe haber menos, si acá hay 5 amperios en 5 voltios, como el voltaje va de mayor a menor, la corriente va de menor a mayor, ¿verdad? Aquí va a haber menos, ¿no? Menos corriente que la que hay en la carga. Bueno, detengo la simulación y listo. Otra cosa interesante, digna de estudio de este sistema es el voltaje rizado, si es que existe, ¿no? Porque aquí vimos el transitorio, pero no vimos si en realidad cuando se estabiliza, que ya teníamos alrededor de los 4.84, bueno, aquí es con 13, lo habíamos dejado con 42%, no lo vamos a dejar para ser un poco más realistas, que nos daba 4.700 y algo, 4.7 voltios. Veamos qué pasa con el voltaje rizado. Para eso lo que voy a poner el osciloscopio en AC y le voy a ir bajando el voltaje para ver si podemos ver ahí empieza a aparecer el rizado. Aquí se ve como una senoide, ¿no? Se ve como una senoide, realmente no es tan senoide. En la vida real es un poquito más una diente de sierra, se podría decir. Pero aquí se ve como una senoide y pueden ver si yo le doy pausa, vamos a ver. Vamos a tratar de ver la amplitud. Vamos a darle más aquí. Y la excursión de pico a pico anda por 2.290 milivoltios a menos 2.414. O sea que es simétrico, ¿no? 2.356. Está un poquito más abajo la negativa. Anda por más o menos 4.8 voltios, milivoltios pico pico. 4.8 milivoltios pico pico el voltaje rizado, ¿no? Que tampoco podemos despreciarlo, ¿no? O sea que si hay vamos a decir no es perfecta esa DC, tiene arriba un rizado, o sea que hay variaciones que tienen que ver con la frecuencia y eso se podría mejorar aumentando la capacitancia, ¿no? Ok. Bien, solo quería agregar esto de que no despreciáramos también el voltaje rizado. Bien, la eficiencia según el simulador podemos calcularla ya que tenemos el voltaje de salida. El voltaje de salida es 4.72 voltios. Por lo tanto, la potencia de salida es de 22.28 watts aproximadamente, ya que la resistencia es de un ohmio. La corriente de entrada medida fue 2.13 amperios. Y la potencia de entrada sería esta corriente por 12 voltios, ya que es el voltaje de entrada, B sub S. Entonces P sub S es 25.56 watts, lo cual nos da una eficiencia de la potencia de salida entre la potencia de entrada de 0.87 aproximadamente, que es aproximadamente un 87%.
No es tan bueno como esperábamos, arriba de un 90%, pero tampoco es tan malo como un regulador tipo serie, con el ejemplo que pusimos del 78XX. Ahora, ¿por qué los cálculos no dan exactos? Porque nosotros despreciamos, las fórmulas que usamos fueron para un convertidor ideal. En la realidad, vamos a tener el efecto de la resistencia del inductor, ya que el inductor está hecho con alambre de cobre o de otro tipo de material conductor y por lo tanto no existe la inductancia pura, se crea una resistencia en el embobinado. También otro factor es la resistencia del conmutador. El MOSFET cuando está cerrado entre drenaje y surtidor presenta una resistencia mínima, que aquí se reconoce como R sub SW. Y lo otro es la resistencia del diodo. El diodo también tiene una resistencia y también tiene un voltaje de caída de tensión, que aquí aparece como voltaje forward. Aquí VG a lo que se refiere a lo que yo llamé BS, ya que esto lo saqué de otro texto que es de estos autores que pueden ver aquí. Y aparece ahí, es un paper que ellos hicieron. Y a ellos no les bastó y también encontraron cómo encontrar un D real a partir de un D ideal y todos esos factores que les mencioné, la resistencia del inductor, la resistencia del diodo, el voltaje del diodo, el voltaje de salida, la resistencia de carga, la resistencia del conmutador cuando está cerrado y el voltaje de entrada, ¿no? Y es interesante y un aplauso para estos autores porque es un trabajo extraordinario. Otro aspecto a considerar es que el sistema que estamos estudiando, así como fue planteado, sería un sistema de lazo abierto, ya que no tiene retroalimentación, o sea, no se toman muestras de la salida para corregir los valores y mantenerlos estables. Sin embargo, existen sistemas más avanzados de convertidores DC-DC, reductores o de cualquier tipo, que son de lazo cerrado, que estos obviamente toman una muestra de la salida y si no se ha logrado el objetivo, hacen los ajustes necesarios para lograrlo. El sistema que estudiamos es ideal, ya que consideramos la carga como constante. En la vida real, estos sistemas se diseñan para cargas que están variando con el tiempo, o sea que no siempre exigen la misma corriente. Esto hace que el voltaje también varíe. Igual, el voltaje de entrada viene de una fuente. Esta fuente tampoco es perfecta y puede tener variaciones. Por lo tanto, existen diferentes factores que hacen que una fuente o un convertidor de CDC en lazo abierto no sea perfecto, aparte de los que ya estudiamos. Por lo cual, lo que se hace para corregir esto es poner un sistema de retroalimentación, censar el voltaje de salida y ver si se alcanzó el objetivo. Si no se alcanzó el objetivo, entonces tratar de corregirlo ajustando la PWM de la señal que controla la salida de este sistema. Acá podemos ver un ejemplo de un sistema reductor con su respectiva retroalimentación. Este fue tomado del libro del Dr. Robert Erickson. Este consiste en un sensor que detecta el voltaje de salida y lo adapta para llevarlo a un sumador, donde en este sumador una de las entradas es el voltaje de referencia, o sea, lo que se quiere versus lo que se tiene, para obtener el error de la señal. Una vez obtenido el error, esto entra a un bloque compensador, generalmente construido con un PID, que luego pasa a un modulador de ancho de pulso, que generalmente es una diente de sierra, con otro comparador, y luego pasa al drive. El drive es un pequeño adaptador de la señal para que ésta pueda disparar correctamente al MOSFET o IGBT que construye el conmutador del sistema. El objetivo de esta presentación era mostrar los aspectos generales de un convertidor de CDC reductor. Ya el estudio de la retroalimentación lo haré en otra presentación. Muchas gracias.